La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Este tema se llama siervos o hijos. ¿Qué somos? ¿Qué somos de Dios? ¿Siervos o hijos? Espero que no se pierdan ningún tiempo de estos, que no se pierda nada, absolutamente nada, que pueda tener allí su libreta de apuntes para que podamos conocer y llegar a una conclusión sana y bíblica. Juan capítulo número 8, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo número 31. Juan 8:31. Dice la palabra del Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Otra vez, 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta allí. El Señor Jesús les estaba planteando algo a los judíos. Ustedes son esclavos, esclavos del pecado. Ellos dijeron, no, nosotros somos libres. Y el Señor les dijo, no, ustedes son esclavos. La esclavitud de Israel es la esclavitud de toda la humanidad. La esclavitud de Israel proviene del pecado de Adán. Eso tenemos que tenerlo claro. La esclavitud viene del pecado de Adán. Y toda la humanidad se vio sujeta a esa cadena de pecado, esa cadena que lo ató, que lo esclavizó a pecar. Así que, por ese lado, el Señor Jesús les estaba diciendo, ustedes son esclavos. Ustedes son esclavos. Ahora, cuando nosotros vemos la actitud del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se sentía esclavo de la ley de Moisés. Ellos decían ser hijos de Abraham. Sin embargo, se sentían esclavos de la ley. Les molestaba la ley en gran manera. Por un lado, se jactaban de conocer la ley y de cumplir la ley, pero por otro lado estaban hastiados de tener que cumplir tanta cosa en la ley. Y el Señor lo hizo con un propósito. El Señor estableció la ley para llenar al ser humano de la convicción de que no somos capaces de cumplir tanta norma. No, somos pecadores. No somos capaces de cumplir tanta norma. No estamos capacitados para hacer lo bueno. Vinimos a esta tierra con un registro de maldad, de pecado. Y necesitamos que alguien nos liberte. Éramos enemigos de Dios, estábamos esclavos del pecado, estábamos alejados. Esa es la verdad. Y hay algo que es muy claro, ¿no? Y es que el Señor Jesús empieza a hablar en parábolas y empieza a hablar de siervos. A Dios lo compara con un hacendado, a Dios lo compara con un rey, a Dios lo compara con personajes muy altos, muy importantes. Pero a la humanidad y al pueblo de Israel en especial los compara con siervos. Miremos algunos ejemplos, por favor. Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, 45. Mire lo que dice la palabra.
Mateo 24:45. Dice la palabra: ¿quién es, pues, el siervo fiel, siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Siempre habla de siervos. Entonces, luego, si vemos en el capítulo 25, el versículo 14, la parábola de los talentos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor siempre compara al ser humano con siervos. Lucas, capítulo 12. Quiero darle algunos textos para que usted se meta como en el contexto de lo que el Señor Jesús vino a hacer. El Señor Jesús vino a convencer a las personas de que, primero, la humanidad era esclava del pecado, necesitaban un libertador. Segundo, hagan lo que hagan, el hombre es esclavo, siervo. Bueno, ahora le digo lo que significa la palabra siervo. Lucas 12:47. Dice el 46: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 16, vaya conmigo ahí a Lucas 16, el versículo número 13, dice la palabra: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Importante esto, que nosotros nos demos cuenta que el Señor siempre está hablando de siervos. Leamos otro texto para que nos demos cuenta. Juan capítulo número 13. Juan capítulo 13. El versículo número 13, 14, 15 y 16. Versículo 13, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué significa la palabra siervo? La palabra siervo viene de la palabra griega doulos. Está en el 1401 de la concordancia. Significa esclavo. En un sentido de sujeción o subordinación. Está sujeto, está subyugado a una persona. Esclavo, eso es. Esclavitud. Sí, la palabra siervo significa esto, esclavo, en un sentido de sujeción o subordinación. Esclavitud, servir, eso significa. Así que el Señor les deja claro, primero que todo, le deja claro a todos sus discípulos y a toda la gente que hay allí: ustedes son esclavos. En ese tiempo Israel era esclava de Roma, trabajaban para Roma y tenían que rendirle cuenta a Roma. Estaban subyugados por el imperio romano. Y el Señor los convence de que son esclavos. Y la verdad es que la humanidad sin Cristo es esclava. Esclava de los vicios, esclava de todo lo que tiene que ver con lo malo. Por eso la Biblia la Biblia habla de la concupiscencia. La concupiscencia es la expectación por todo lo prohibido. Y el ser humano sin Dios, sin Cristo, eso es lo que tiene. La concupiscencia activa. Todo lo malo le atrae, todo, absolutamente todo. La mentira, el robo, es parte de la persona que no tiene al Señor. El pueblo de Israel no lo tenía, no tenía al Señor, tenía una religión, tenía un pensamiento religioso. Hacía las cosas porque lo vieran, como por cumplir, como porque no lo fueran a castigar. Pero ellos no tenían al Señor. Así que ellos eran siervos, esclavos. Entonces, el Señor empieza a enseñarles. Y después de darles una enseñanza tan poderosa como la que está en Juan capítulo 15, vaya allí, 2 hojitas más adelante, Juan capítulo 15, Él les enseña lo que es
la vid verdadera. Él se compara con la vid. Él dice, por ejemplo, versículo número 1, Evangelio de Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, escuche esto, nada podéis hacer. Yo quiero que recuerde ese versículo 5 durante todo el estudio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Estoy leyendo el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es una verdad que a veces el cristiano no quiere aceptar. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto es haber cambiado mucho, que ya no seas parecido a lo que eras antes, mujer, varón. Haber cambiado, dejó la ira, el pleito, la contienda, el robo, los vicios, claro. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire a dónde va desembocando. No se pierda nada de esto porque mire a dónde va desembocando. Está hablando de depender de Cristo, estar sujeto a Cristo, obedecer a Cristo. Otra vez el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, por sus amigos. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oiga, ¿a dónde vamos? Pero él siempre nos enseñó que éramos siervos. Pero ahora el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Deténgase allí un momentico. Toda esta enseñanza de la vid verdadera, de estar sujeto, agarrado, asido a Cristo, de no soltarme ni un solo momento, de ser obediente con el Señor, de amar a los hermanos así como el Señor Jesús me ha amado a mí, de no tener pleitos, contiendas, disensiones, de no tener iras, enemistades. Él dice, eso es permanecer en mí, porque eso es el centro de todo, el poder reflejar el amor del Padre. Si ustedes hacen la voluntad, cumplen los mandamientos de Dios, permanecen en el amor de Dios. Y el Señor se compara y dice, así como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora dice, vosotros sois mis amigos, pero pone una condición, si hacéis lo que yo os mando. Si no, no. Pero entonces el 15 dice, ya no os llamaré siervos, ya no voy a volver a usar en las parábolas y en las enseñanzas la palabra siervo. Ya no. Ya esclavos ustedes no son. Ahora han entendido que me van a obedecer y van a ser mis amigos. Porque yo soy amigo de mi Padre, dice el Señor. Ustedes van a ser amigos míos si obedecen mis mandamientos. Este estudio ya lo había dado hace muchos años, pero hasta aquí, hasta donde le estoy hablando, hasta ahí. Se los enseñé y le hablé un poquito más. Quiero esta vez fortalecer lo que ya había enseñado y avanzar, porque es muy importante que nos quede claro esto. Ya no soy siervo, no soy esclavo, ni del pecado, ni del mundo. Ya no soy esclavo. Escúcheme.
Dios, a través de Jesucristo, me dio la libertad. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es. Cuando ya uno entra en la intimidad del Señor, cuando uno entra en la comunión de Dios, cuando uno empieza a entender la palabra y empieza a obedecerla por convicción, no como una religión, no como los que ayunan esperando que el hombre los apruebe porque ayunaron, no como los que oran para que los vean y digan, este hombre es un hombre de ayuno, aunque no lo sea. No, aquel que se mete en el secreto, aquel que se mete, que no está muy interesado en lo que dirán los que están a su alrededor, sino que quiere de verdad una relación con papá, se quiere asir del Señor, se quiere aferrar de Él, porque ha entendido que alejados de Él, desconectados de Él, nada podemos hacer. No funciona nada, no prospera nada, las decisiones que tomamos son terribles, malas, fracasamos. Aquella persona que se interesa por una relación sincera, personal, íntima con Dios, entonces dice, listo, te voy a dar a conocer todo, absolutamente todo, lo que es mi Padre, lo que es, lo que tiene, lo que Él sabe, todo lo que está en la palabra. Hasta ahí, la palabra. Dice entonces el Señor, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué tremendo eso. A ver, entonces, ya somos amigos del Señor Jesús, ¿sí? Lo que le quiero decir es que no se quedó ahí. A ver, si usted se siente amigo del Señor Jesús, está muy bien, claro. Está en un punto muy bueno, porque obedece la palabra del Señor, porque obedece sus mandamientos, porque obedece como el principio de lo que es ser cristiano, sujeción, obediencia, respeto por Dios, respeto por la autoridad que es el Señor Jesús, obediencia a lo que Él dice. Muy bien. Pero yo le quiero dar a conocer algo más. Él les dijo, ahora que ustedes me obedecen son mis amigos, pero eso puede mejorar. Podemos llegar a ser no solamente amigos, podemos llegar a ser algo más, óigame, algo más que amigos. Entonces, si siervos significa doulos, y doulos quiere decir esclavo en un sentido de sujeción o subordinación, esclavitud, servir. Entonces la palabra amigo está en el 5384 del griego, 5384, dice querido. Amigo significa querido, amigo, amar, amistoso, vecino, asociado. Y esta palabra asociado es como que yo tengo parte en el capital de este, ¿no? Asociado. Yo tengo parte en el capital de este. ¿Cómo así? Yo llegué a ser amigo, los discípulos llegaron a ser amigos del Señor Jesús, y la palabra amigo significa asociado, socio de algo. ¿De qué somos socios? ¿Qué es lo que compartimos con el Señor Jesús? Al ser amigos del Señor Jesús, ¿qué compartimos con Él? ¿Qué compartimos? Romanos capítulo número 8. Al ser amigos del Señor Jesús, ¿qué es lo que nosotros compartimos? Romanos 8. Versículo número 16 y 17. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está. ¿Asociados en qué? En que somos herederos juntamente con Cristo de la misma herencia de Él. Tenemos el mismo derecho del Señor Jesucristo a lo que el Padre tiene. ¿Sabe una cosa? Que la mentalidad religiosa y la mentalidad de pobreza
que hay en los países latinoamericanos, centroamericanos, ha llevado a muchos disque buenos cristianos a no creer esto. Prefieren creer por esa mentalidad de pobreza y esa mentalidad religiosa, prefieren creer que el Señor nos sacó del mundo, de donde estábamos, de las tinieblas en que vivíamos, de esa vida de delincuencia, y nos dejó como siervos, esclavos. Sí, entonces a un esclavo, al amo no le importa si se enfermó, ¿no? Él dice, si se levanta bien, si se muere, no perdemos mucho. Y difícilmente le tira una medicina, difícilmente. El esclavo entonces es escaso en todo. No tiene sino un par de zapatos, no tiene sino una muy poca ropa, porque es esclavo. Y le repito, hay creyentes que prefieren creer que Dios los llamó y que no nos dio derecho ni a ser sanos, ni a ser prósperos. No. Él no se refiere a eso, dicen algunos. Dios no se refiere a eso cuando habla de yo siendo rico me hice pobre para que ustedes fueran enriquecidos. No es eso. Y cuando dice por la llaga de Cristo ha sido curado, no es la enfermedad física, no, es de la enfermedad del pecado nomás. Y entonces usted como cristiano tiene que esperar a enfermarse y eso le va a dar un galardón, ¿no? Aquí sufriendo por el evangelio. Y si le va mal y se porta mal en la empresa y lo echan, entonces tranquilo, no se preocupe, ahí tiene el pretexto. No, hermano, es que al cristiano le tiene que ir mal. El cristiano tiene que tener luchas para poder ser buen cristiano. Qué vergüenza que por la mentalidad de pobreza y por la mentalidad religiosa de muchos buenos cristianos, entre comillas, hoy tengamos que resignarnos nosotros a vivir peor de lo que vivíamos allá afuera. Más pobres, más enfermos, en mayor desgracia, porque no hemos entendido que los derechos que tuvo el Señor Jesús, esos mismos derechos, o los que tiene Él, esos mismos derechos los tengo yo. Coherederos, asociados, dice la palabra amigo, asociados, coherederos con Él, de la misma talla, con el mismo derecho. Lo que le pertenece a Él me pertenece a mí. Bueno, si lo cree. Vuelva a leer ese versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, ahí hay otra sociedad. Si es que padecemos juntamente con Él, entonces la segunda sociedad que tenemos con Jesucristo por ser nuestro amigo, es que vamos a tener que padecer lo que Él padeció en cuanto al morir al deseo de los ojos, al deseo de la carne y a la vanagloria de la vida. En cuanto a morir a la ira, al pleito, a la contienda. En cuanto a morir a eso. Somos asociados con Él. Tenemos parte en ese mismo capital. Claro. Y por eso es que el Señor Jesús, en Mateo capítulo número 11, versículo número 28, vaya allá. Mateo 11, 28. Ya voy a llegar, no me preocupe. Por aquí vengo. 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo es algo que tiene que ver con la sociedad que tenemos con el Señor. Estamos asociados en el mismo trabajo. Nos pusimos el mismo yugo. Él y yo estamos amarrados al mismo yugo. Somos iguales. Sí, hombre. Claro, en compromiso y en derechos. Claro, es que, a ver, hay muchos hijos que están al otro lado de los que le acabé de decir ahora. Hay otros cristianos que creen que no tienen sino derechos y que no tienen compromisos. No, qué pena. Somos hijos y los hijos tanto tienen derecho como hijos, pero también tienen responsabilidades, compromisos. Y el compromiso de un hijo de Dios que se unió al Señor Jesucristo a disfrutar de la misma manera, a disfrutar de la misma herencia que papá tiene para nosotros, también se comprometió juntamente con disfrutar esa herencia, se comprometió a ser obediente, a llevar el yugo de la obediencia y hacer el trabajo que Dios le mandó a hacer aquí en la tierra.
Porque en esta parte, mi hermano, es que también hay muchos cristianos que piensan que Dios los llamó de la vida que vivían, los llamó para cumplirles el deseo que no pudieron cumplir allá en el mundo, que los llamó a cumplirles su sueño. Entonces ahora el cristiano está usando a Dios para ver cómo alcanza el proyecto que no alcanzó allá en el mundo. Y no se da cuenta que es que Dios no nos trajo a la vida cristiana a cumplir nuestros sueños y nuestros proyectos. Él nos trajo a la vida cristiana a que muramos, escúcheme, nos trajo a morir a nuestra propia vida, a morir a nuestros propios proyectos y a ponernos el yugo con Jesucristo y a hacer la voluntad del Señor Jesús. Todo esto se conecta. El Señor Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si me obedecen, son mis amigos. Y como amigos van a ser mis asociados. Bueno, van a tener el disfrute de la parte que les corresponde en la herencia, pero van a tener compromiso de ser obedientes y de cumplir un proyecto que el Señor trazó para cada creyente. No se engañe ni piense que, ahora se le apareció la lámpara de Aladino. Frote y pídale al genio de la lámpara qué quiere. Yo conozco muchos hermanos y muchas hermanas que están como enardecidos con Dios, que por qué Dios no lo escucha, pero lo que estás pidiendo no tiene nada que ver con el proyecto que Dios tiene para ti. No, pero es que yo no tengo derecho, ¿acaso? ¿No puedo pedirle? ¿Es que es malo que yo quiera hacer tal cosa o conseguir tal otra? Pues déjame decirte que sí, Dios que conoce mejor que tú lo que te conviene, si no te conviene, Dios no te lo va a dar. No, ¿por qué más bien no le pides que te dé lo que Él sabe que te conviene? No, pero yo quiero eso. No, estás equivocado. Póngase el yugo con el Señor Jesús y dígale, vamos a hacer la voluntad de mi Padre, usted y yo, juntos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde jalamos? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? En obediencia a los dos. Y entonces, eso es ser amigo del Señor. Ser un asociado de Cristo. Disfrutando de las ventajas que tiene ser hijo de Dios. Sanidad, libertad, paz, prosperidad. Todas las cosas buenas. Pero por otro lado, padeciendo el tener que negarse a la carne. El tener que negarse a sus propios derechos. El que quiera venir en pos de mí, Mateo 16. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es. Esa es la sociedad que tenemos que llevar con el Señor Jesús. Obediencia a los propósitos del Señor. El Señor Jesucristo no vino a poner empresas aquí a la tierra. El Señor Jesucristo no vino a conseguir ser el más alto dignatario y el más reconocido de todos, no. El hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios. Eso es, a eso vino el Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ve y haz esto mientras te llega la hora de morir en la cruz. Eso hago, Señor. Eso hago. Y trabajó y obedeció. El Señor nunca dijo nada que no hubiera escuchado del Padre. Porque yo no digo mis propias palabras. Todo lo que le oí decir a mi Padre, eso lo digo. Eso es. Y entonces, tan bueno que es cuando el que no conoce, tan fácil que es escuchar a la persona que no conoce, que no entiende esto, que dice, no, Chuchito, no, él es mi pana, él es mi amigo. La Biblia dice que él es mi amigo, que ahora somos amigos. Sí. Y usted cataloga a un amigo como el alcahuete, como el que todo lo permite, como el que delocha. Y sí, no. Por eso cuando uno se da cuenta el significado de lo que quiso decir el escritor, entonces a uno se le abren los ojos. Amigo, querido, amigo, amor, amistoso, vecino, asociado. Entonces el Señor dice, venga y junto conmigo vamos a sacar adelante el trabajo de mi Padre en esta tierra. Vamos a hacerle el bien a la gente. Vamos a capacitarnos para capacitar a otros. Vamos a aprender bien para enseñarle bien a otros. Vamos a conocer el camino nosotros para enseñarle el camino a otros, los dos juntos. Lo más triste es cuando el cristiano toma su camino por donde él quiere, por donde cree que le conviene. Y eso sí, todos los días le dice, Señor, ¿qué hubo? Venga, no se me vaya, ¿por qué no lo siento?
hágale por aquí es que, Señor, ayúdeme pues, que no me ayuda. Y se mete en ayuno porque quiere que Dios le respalde eso que está haciendo. Y el Señor diciéndole, no, hombre, no es por ahí, te va mal. Vení por acá. No, como él no escucha la voz de Dios, sino que bla, 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 bla. Ya le oré al Señor, ya le dije que me respaldara en eso que quiero hacer. A veces en sus propias fuerzas uno consigue cosas que después se le pierden. Porque no ha entendido que ser amigo es estar asociado. Óigame, tener un capital. Entre los dos tenemos un capital. Un negocio entre los dos. Algo que tenemos que sacar adelante, un proyecto entre los dos. Y ese proyecto no es ni el suyo ni el mío, es el proyecto de Dios. Entonces ser amigo del Señor es disfrutar de lo que Él puede disfrutar, nuestro Señor Jesucristo, de parte del Padre, pero también de llevar el compromiso juntamente con Él de sacar adelante el proyecto de Dios. ¿Cuál es la empresa del Señor aquí en la tierra? Las almas. Las almas, ser un buen testimonio, conocer a Dios para presentarle a la iglesia, a las personas, a los compañeros de trabajo, presentarle un Dios real, un Dios verdadero, no el fruto de una religión, no. Cuando yo escucho hablar de que Dios no sé qué, y yo digo, ¿de dónde sacarían eso? La Biblia no dice esas cosas, no lo conocen. Y así están presentando a Dios a otras personas, un Dios desfigurado, un Dios que no es bíblico. Pero nosotros nos ponemos el yugo con el Señor Jesús para conocer al Señor, y en la medida que vamos conociéndolo, se lo vamos presentando a otros. Claro, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, tengo todas las capacidades para ser obediente. El manso y humilde es una persona que es sencillo de corazón, obediente. El que no es manso y humilde, ese no obedece. No, pero ¿por qué? Yo tengo derecho. Tampoco es que tengo que hacer todo lo que me mandan. No, olvídese. A mí no me gusta eso. Si en las cosas más sencillas uno ve que la persona no es amiga del Señor Jesús, porque el Señor Jesús le presenta algo y a ellos no les gusta y lo desechan. Claro que sí. Mire, en las congregaciones vemos hombres y mujeres que hace muchos años le han estado pidiendo un esposo, una esposa al Señor. Y el Señor se los prepara con qué cuidado y se los presenta. Y a él o a ella no les gusta. No, porque no tienen el color adecuado de piel, los ojos muy pequeños o muy grandes, el cabello no me gusta, de pronto no tiene cabello, menos. Entonces sencillamente no es lo que Dios quiere, no, sino lo que ellos quieren. Y después se quejan, Señor, ¿por qué no me has dado mi ayuda idónea? Ya se te casó con otro. Ya te fue con otra. Sí, ya. ¿Usted no lo despreció? No, Señor, pero es que ese color de piel tan feo, a mí me gustan de otra manera, es que estaba muy alto, estaba muy chiquito. Bueno, listo. No estás conectada, no estás conectado con el Señor, no eres su amigo. Es tan claro cuando podemos entender. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, suave de llevar. Para el que entiende, somos amigos si hacemos lo que el Señor Jesús nos dice. Reflexionemos un poquitico. ¿Usted se ha interesado por los mandamientos muy pequeños? Mateo 5, 6 y 7. ¿Y de esos mandamientos ya ha puesto por obra algunos? Ya cuando alguien le alega, ¿usted se guarda? Cuando alguien le grita, ¿usted se guarda? Cuando alguien lo maldice, ¿usted bendice? Cuando alguien le pide, ¿usted le da? Cuando alguien quiere que usted le preste algo y usted se lo presta, pero en calidad de regalo. Usted dice, aquí le presto, sí, claro, vaya, pero usted le está diciendo al Señor, Señor, yo no quiero nada de vuelta. ¿Sí? Porque si no, entonces no podríamos decir de labios para afuera, yo soy obediente al Señor Jesús. ¿Sí? ¿En cuántas cosas? Porque el Señor dice, si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo, lo que yo les mando.
Y todo es el mandamiento del Señor. Por eso se sentó el Señor a hablar en el Sermón del Monte, a decir, mire, ustedes escucharon esto, pero yo les digo. Y escuchamos al Señor decir algo y no lo obedecemos. Y después decimos, somos amigos del Señor. Ya no somos esclavos, somos amigos de Dios. ¿En serio? ¿Y qué tanto obedeces al Señor para ser amigo del Señor? ¿Qué tanto estás dispuesto a renunciar a tus propios proyectos para vivir los proyectos de Dios? El Señor dice en muchas parábolas, en la parábola de esa higuera estéril, dice, el que no dé fruto para el reino de los cielos será cortado. Y esto se usaba en predicaciones muy violentas, ¿no? Será cortado, lo va a matar el Señor. Sí, lo va a cortar. Muerte física y condenación. Pues no es así de grave, pero tiene su connotación en cuanto a que, listo, se aparta del Señor. Lo dijo el Señor en Juan capítulo 15. Alejados de mí, los que no dan fruto, escúcheme, los que no dan fruto, higuera, los que no dan fruto son echados fuera como pámpano y se secan. Un cristiano seco, un cristiano que nada le resultó, un cristiano que vive quejándose, que le pidió al Señor y no le dio nada, y que hizo proyectos y ninguno le resultó bien, y que ahora anda por ahí todo endeudado, y anda todo fracasado, todo decepcionado. ¿Por qué? Porque se soltó del Señor. No se interesó en escuchar la voz de Dios como ese amigo que sabe lo que el otro tiene que hacer. Y se volvió independiente y empezó a hacer lo que quiso y a perseguir sus propios sueños. Hermano, cuando uno no conoce a Dios, está bien que haga sus propios sueños. Sí, yo tenía mis sueños y muchos de ellos ya los había cumplido. Pero gracias a Dios entendí, cuando el Señor me sacó de ese engaño, de ese enredo, de ese mundo de maldad, de ese mundo donde yo era esclavo de todo, ¿sí? Entendí que tengo que obedecerlo a Él. Debo de obedecerlo a Él. Así que continuemos entonces, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos entonces a Juan, capítulo número 15. Juan, capítulo número 15. Recuerde que es muy claro lo que el Señor está diciendo en Juan, capítulo número 15. Versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en Cristo no cambia. Mire, una persona puede dejar de fumar cigarrillo, una persona puede decir que es santa. Si no es en Cristo que está haciendo eso, no le sirve de nada. Sin Cristo nadie se salva por buena persona que sea. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Tremendo. Dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿somos amigos del Señor? Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, entonces quedemos en que somos amigos, ¿sí? Somos amigos del Señor Jesús. Ya no somos esclavos, somos amigos del Señor. Pero Él cambia esto. Él, mientras estuvo en la tierra, dijo, listo, yo les enseño, ustedes van a ser obedientes y podemos ser amigos. Les voy a contar quién es mi Padre para que ustedes lo conozcan, para que entonces voy a contarles a qué he venido yo, para que ustedes me conozcan y bueno, crean en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tremendo. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué bendición! Pero hay algo bien hermoso y es que cuando Él va a la cruz del Calvario, muere y cuando resucita, entonces el panorama cambia. El panorama cambia de tal manera que mire lo que le dice Él a una mujer llamada María. Juan capítulo número 20. Juan capítulo 20.
Vamos a leer desde el versículo número 11. ¿Por qué tanta gente se llamaba María en Israel? Por la hermana de Moisés, Miriam, María. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Esta María es Magdalena. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ni siquiera la mamá de Jesús se fue para el sepulcro, sino ella. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella pensaba que se le habían robado el cuerpo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Póngale cuidado a este, versículo 17. Mas ve, no dijo: mas ve a mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo: vaya a mis amigos? No. Dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué hace esa aclaración? A mi Padre y a vuestro Padre. Porque es que el Señor Jesús es otra calidad de hijo, diferente a nosotros. Claro. Somos una calidad de hijos diferentes, pero hijos, alégrese. Bueno, ¿y por qué entonces ya no dijo: vaya, dígale a mis amigos que yo ya resucité? Dijo: no, vaya, dígale a mis hermanos. ¿Nos dejó de llamar amigos? ¿Dejamos de ser amigos del Señor? No. Sino que cuando ya Él resucita, Él nos da un regalo que no teníamos antes de Él morir y resucitar. En la cruz del Calvario, Él ganó los derechos legales que hoy la iglesia tiene de disfrutar de absolutamente todo lo que necesitamos para vivir bien en esta tierra. Y lo mejor de todo, en el momento en que Él dice: ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, nuestro Padre Celestial voltea su rostro para no ver el pecado que literalmente cayó en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo llevó literalmente el pecado de la humanidad. Y siendo justo, murió por el pecado de la humanidad. Y en el momento, en ese instante, porque fue un instante, en que nuestro Padre Celestial vuelve sus ojos del Señor Jesús, en ese momento entra el derecho, lo da el mismo Señor Jesucristo. Se abre la posibilidad de que otros vengan a ser hijos de Dios. Porque Él, por un momento, el pecado deja de serlo por un instante y le da lugar. Él era el unigénito y en ese momento fue el primogénito. Escúcheme, el primogénito, el primero de muchos. Eso es. Entonces, en ese momento, cuando ya Él resucita, Él mismo nos dio el derecho legal de ser hijos de Dios y ya no nos llama solamente amigos, ahora nos llama hermanos. ¿Qué es mejor para usted, ser un amigo o ser un hermano? Proverbios dice que hay amigos que son como hermanos. Pero ser un amigo no es mejor que ser un hermano. Es mejor ser un hermano que es un amigo. Eso es lo mejor. Entonces ya Él dice: he ganado para ustedes un derecho más alto. No solamente ahora pueden decir que son mis amigos, sino que son mis hermanos. Mire lo que dice Romanos, capítulo número 8. Esto hay que comprobarlo por la misma palabra, para que usted no vaya ni siquiera a tener una leve duda. Romanos capítulo 8, versículo número 28 y 29.
Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Entonces, póngale cuidado. ¿Somos amigos? Sí, si hacemos lo que el Señor nos manda. ¿Somos hermanos del Señor Jesús? Sí, si hacemos lo que el Señor nos manda. A ver, son un poco de derechos gratuitos, entienda esto. Y es bueno que lo entienda. Yo lo he dicho varias veces, pero por favor, trate de entenderlo en la magnitud que el Señor se lo permita. Así como Adán se despertó a la vida y no le había dado un golpe a una piedra, no había trabajado ni un segundo. Y nuestro Padre Celestial le dijo: este mundo lo hice para ti. Te entrego el señorío, el gobierno sobre todo. Come lo que quieras, disfruta lo que quieras, esta tierra. Solo te pido que tú y tu familia trabajen en esta maqueta que yo les doy, el Edén. Así como es este Edén, yo quiero que quede toda la tierra. Lábrenla y vayan extendiendo este hermoso Edén, este paraíso, si lo podemos llamar así. Vaya extendiéndolo hasta que toda la tierra sea un Edén. Él falló, desobedeció, pecó. Porque fue probado en su obediencia y desobedeció, falló, no dio en el blanco de la obediencia. Igualmente nosotros, que hemos recibido un reino gratuito, el reino de los cielos, ¿cuánto pagaste para entrar en el reino de los cielos? ¿Cuánto pagaste para poder hacerte hijo de Dios? Como lo que hacen allá afuera en la calle, que se hacen a derechos que no les corresponden porque tienen dinero. Claro, se hacen derechosos a ciertas cosas que no se la merecen. Porque van y compran a alguien, porque van y dan, no sé, un soborno o algo y ya. No, aquí fue gratuito. Somos amigos del Señor Jesús gratuitamente, porque a Él le plació. Somos hijos de Dios gratuitamente por la fe en Jesucristo el Señor. Pero esas dos cosas no van a poder permanecer en ninguno que no sea obediente a las palabras del Señor Jesús. Por eso perdóneme que sea tan cansón, ¿sí? Perdóneme. Pero entiéndame, si usted no se esfuerza en conocer los mandamientos muy pequeños, va a continuar siendo un religioso. Yo no mato, yo no robo, yo no consumo droga, yo no consumo licor, ya no engaño a mi mujer, pero estoy lleno de pleito, de contienda, de ira, estoy lleno de enemistades. No soy capaz de perdonar al que me hizo. Lo veo y mejor dicho, hasta con mi mujer tengo mala disposición de ánimo. La veo y me da una pereza porque me toca. Si no, ahí he estado pensando en divorciarme porque es que vi una peladita de la alabanza más linda y yo creo que Dios me da la oportunidad. Dios es bueno y Él no me puede someter a algo que a mí no me gusta. Él no me puede someter. Y volvimos a que Dios me obedezca a mí. Ni amigo ni hermano del Señor Jesús. Qué bueno poder entender estas cosas, hermano. Es que yo le entiendo al Señor que hay una cosa que a Él le preocupa y lo expone por la palabra. Es que la iglesia siga así, enredada en una libertad ficticia. Y de eso vamos a hablar mañana. No, ya soy libre. ¿Libre para hacer lo malo? ¿Libre para desobedecer a Cristo? Dejaste de ser amigo de Él. Dejaste de ser su hermano. Y si ya no somos hermanos de Cristo, mucho menos vamos a ser hijos de Dios. Si no compartimos compromisos y derechos, compromisos oiga, esos privilegios tan hermosos que el Señor nos dio gratuitamente, hermano. Si no obedecemos, no compartimos sus compromisos. Entonces tampoco merecemos los privilegios. No los merecemos. Y en eso es que no nos podemos engañar, mis hermanos.
uno escucha que la gente trata al Señor como alguien igual, como un igual. Como que no, yo con Jesús y otros dicen Chuchito. Nada, hermano. Mañana seguimos hablando de esto. Escuche lo que dice la Biblia. Él es el primero de muchos hermanos, pero si hacemos lo que Él manda. Le repito, esfuércese por conocer los mandamientos muy pequeños. No se conforme con los mandamientos, con la palabra de salvación, que es los mandamientos grandes. Yo cumplí los mandamientos grandes por un milagro que el Señor hizo en mí. Empecé a repudiar eso sin saber por qué. Pero los mandamientos muy pequeños sí me costó trabajo. Pensar que tenía que perdonar al que tanto daño me había hecho, eso sí mi alma se rebeló, mi alma se retorció. Y en eso sí tuve que trabajar, en ayuno, en oración. Y sigo trabajando. Porque eso sí, obedecer al Señor Jesús es averiguar qué es lo que Él dijo en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está. Y si yo no conozco lo que Él mandó, pues ¿cómo lo voy a obedecer? Y ni soy amigo, ni soy hermano. Oramos. Padre Celestial, bendito Dios de gloria, te damos gracias. Gracias, maravilloso Señor, gracias, maravilloso Padre Celestial. A ti la gloria, el honor y la alabanza, porque tú eres el único Señor que se fijó en hombres y mujeres como nosotros, Señor. Tu palabra dice allá en primera carta a los Corintios que de lo vil y de lo menospreciado tú levantaste para avergonzar a los sabios y para mostrarnos, Señor, como producto de esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados y nos llamó a vivir un proceso hermoso, Señor, de transformación, de cambio. Ese es el evangelio tuyo, Señor, un evangelio de cambio, un evangelio de transformación, un evangelio que nos llama a vivir una vida nueva, Señor, una vida de obediencia, Padre bendito. Señor, estamos enterados de que somos hijos tuyos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, amigos de nuestro Señor Jesús, amigos tuyos, Señor, solo con un mandamiento, obedecer. Ya hemos creído, Padre Celestial, ya hemos creído y entendemos que esa fe produce un fruto muy fuerte que es la obediencia. Así que la misma fe que tenemos en ti, Señor, producirá en nosotros la capacidad y la firme determinación de obedecer tus palabras. Ayúdanos entonces a conocer qué es lo que tú estás esperando que nosotros obedezcamos. Ayúdanos entonces, Señor, a empaparnos, bendito Dios, de todos esos mandamientos pequeños que no les poníamos atención y que pensábamos que no teníamos ningún problema con ellos, que si los obedecíamos estaba bien y que si no los obedecíamos también estaba bien. Pero que tú nos has hecho entender, Señor, que ahí está el centro de todo, tu justicia, Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo será añadido. Gracias. Gracias por permitirnos entenderlo, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, Padre bendito. Ayúdanos dándonos la capacidad para ponernos en paz contigo, en paz con los seres humanos y en paz con nosotros mismos, Señor. Porque la culpa está matando a muchas personas, Señor mío, los está alejando de ti, Padre. Pero tu Espíritu Santo, que está en nosotros, vivifica nuestro cuerpo mortal y nos ayuda, Señor, a entender esa palabra que hoy trae vida a muchos de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Yo puedo declarar hoy familias bendecidas, sanas, prosperadas y libres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de despedirme, les recuerdo que mañana tenemos el ayuno con propósito, 10:30 de la mañana, y en la noche, 7 de la noche, tenemos el segundo tiempo de este estudio que lo hemos titulado ¿Siervos o hijos? ¿Eres esclavo? ¿Eres hijo? Amigo también, ¿sí? Mire cómo trascendió de siervo a amigo, de amigo a hijo de Dios, hermano de nuestro Señor Jesús. Mañana vamos a ver unas connotaciones muy importantes y vamos a aprender un poco más a tener esto claro. Es un tema que como la Biblia lo muestra y lo enseña, es muy claro. Déjeme también entonces invitarlo para que usted no se pierda todo lo que estamos programando los viernes con preguntas y respuestas, los sábados de estudio para la familia.
Estamos en la recta final de Escuela para Padres. Ya estamos hablando de la disciplina. Y a veces la disciplina no se entiende muy bien, pero estamos en ese propósito. Mis hermanos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Ruego una vez más, Señor, por cada persona, por toda esta Colombia, por el mundo entero. Y te pido, bendito Dios, que guardes nuestro sueño, que veles nuestro sueño en el día de hoy. Que aquel, Señor, que es asaltado por pesadillas, por sueños de muerte, por sueños desagradables, Señor. Padre, toma control de su mente, toma control de todo su ser. Guárdalo, Señor, de esos sueños que no los dejan dormir tranquilamente, Padre bendito. Y guarda, Señor, también todo su ser, toda su alma. Padre, mañana ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a permanecer en lo bueno, en lo recto, en lo puro, en lo justo, en lo lícito, Señor, en lo que te agrada, para que tú puedas respaldar todas las cosas que hacemos. Para ti, Señor, las queremos hacer. Bendito Señor, yo te doy gracias, Padre, porque la vida de mi hermano, de mi hermana, están en tus manos, Señor. Todos nosotros estamos en tus manos y ahí estamos seguros. Te pido, bendito Dios, que la gloria tuya permanezca sobre tu vida, la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Que tu paz y tu gracia, Señor, se aumenten sobre cada hermano, sobre cada hermana, Señor, y que tu gloria siga cambiando todo nuestro ser para la gloria de tu nombre, para la transformación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús.